Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta. Jaime Ríos estaba de pie en el estacionamiento de la obra de construcción en Cadereyta, observando cómo el sol se ocultaba bajo las torres de la refinería que salpicaban el horizonte. Sus manos estaban encallecidas por jornadas de 12 horas de trabajo honesto, reconstruyendo lo que otros habían derribado. Era un trabajo sencillo, físico, del tipo que permitía descansar la mente de un hombre después de 15 años calculando la velocidad del viento, la elevación y el momento preciso para apretar el gatillo en las zonas más conflictivas del país. Su teléfono vibró contra su cadera. La pantalla mostraba a mamá. Sonrió, limpiándose el polvo de hormigón de los dedos antes de contestar. «Hola, mamá. Un poco tarde para ti, ¿no?» El sonido que llegó a través del teléfono hizo que su sangre se helara. Al principio no fueron palabras, solo sollozos entrecortados y una respiración jadeante que hablaba de dolor, tanto físico como algo más profundo. Cuando Sara Ríos finalmente logró hablar, su voz era apenas reconocible. «Jaime, ellos». «Oh, Dios». «Jaime». Jaime ya se dirigía hacia su camioneta, con las llaves en la mano. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Estás herida?» «En casa». «Estoy en casa». «¿Vinieron?» «5 de ellos». «Rompieron la puerta». «Intenté». Otro sollozo la interrumpió. «Se llevaron todo. La televisión, las medallas de tu padre, mis joyas». Pero eso no fue suficiente para ellos. «¿Ellos?» Se rieron, Jaime. Me golpearon y se rieron. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono. «Voy para allá». «¿Llamaste al 911? Están aquí ahora». «La policía». «Pero Jaime, te necesito a ti. Por favor». 20 minutos. «Mamá, ya voy». Llegó en 15. Empujando su vieja camioneta a través de cada luz amarilla y señal de alto. La colonia donde había crecido se veía diferente bajo el resplandor áspero de las luces de las patrullas, más pequeña, más vulnerable de lo que recordaba. 2 unidades de la policía municipal estaban estacionadas en la entrada de la modesta casa de una planta que su padre había comprado hace 30 años. Sara Ríos estaba sentada en los escalones del porche, con una manta sobre los hombros a pesar de la cálida tarde en Nuevo León. A sus 73 años, siempre había sido pequeña pero fuerte, el tipo de mujer que había criado a Jaime y a su hermana sola después de que su padre muriera en operaciones contra el crimen organizado en los años 90. Ahora parecía disminuida, con el ojo izquierdo hinchado y cerrado, el labio partido y moretones que ya se oscurecían en sus brazos. Jaime sintió que algo frío y familiar se instalaba en su pecho. Era la misma sensación que había tenido antes de cada misión en la sierra, en tierra caliente, en lugares que no existían oficialmente en ningún mapa. Una furia tranquila y calculadora que hacía que sus manos estuvieran firmes y su mente afilada. «Mamá». Se arrodilló a su lado, tocando suavemente su hombro. Ella agarró su mano y la sostuvo con fuerza. «¿Eran animales, Jaime?» «Simplemente animales». Un joven oficial de patrulla se acercó, libreta en mano, su placa decía Juárez. Parecía incómodo, como si esta fuera una escena que había presenciado demasiadas veces antes. «¿Usted es el hijo?» «Soy el oficial Luis Juárez. Hemos tomado la declaración de su madre. Desafortunadamente, con invasiones domésticas como esta, a menos que tengamos pruebas claras o testigos. ¿Qué pasa con las huellas dactilares? ¿ADN? Había 5 de ellos en esta casa». Juárez cambió el peso de su cuerpo. «Archivaremos un informe, pero tengo que ser honesto con usted. En este tipo de casos, sin pistas claras, es difícil». «¿Entonces me está diciendo que no harán nada?» «Estoy diciendo que haremos lo que podamos con los recursos que tenemos». Jaime estudió el rostro del oficial. Reconoció la mirada, no era malicia, solo resignación. El sistema estaba roto, abrumado, y Sara Ríos era solo otro número en un archivo interminable de víctimas. Después de que la policía se fue, Jaime caminó por la casa de su madre. La puerta trasera colgaba torcida de sus bisagras donde la habían pateado para entrar. La sala de estar estaba destrozada. Cajones sacados, cojines rajados.
La condecoración al valor heroico y la medalla al mérito de su padre habían desaparecido de la repisa de la chimenea. El modesto joyero de Sara, vacío. Incluso el viejo televisor había sido arrancado de la pared. Pero fue la sangre en la alfombra cerca de la cocina lo que hizo que Jaime apretara la mandíbula. No mucha, pero suficiente para mostrar dónde la habían golpeado cuando intentó defenderse. Su madre, que horneaba galletas para los niños de la colonia y trabajaba como voluntaria en el centro comunitario, había sido aterrorizada en su propia casa por deporte. No solo te robaron, dijo Jaime en voz baja, encontrando a Sara en la cocina tratando de preparar té con manos temblorosas. ¿Te golpearon después, por diversión? Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro dañado. El que tenía los tatuajes en el cuello dijo. Dijo que yo era demasiado pobre para molestarme, pero que deberían haber quemado el lugar. Luego me golpeó de nuevo. Jaime le quitó la tetera de las manos y la abrazó con cuidado. Ve a quedarte con la tía Teresa Valdez esta noche. Yo limpiaré esto. Jaime, no quiero irme. Esta es mi casa. Lo sé, mamá. Y volverás pronto. Te lo prometo. Después de que ella se fue con su tía, Teresa Valdez, Jaime se sentó solo en la oscura sala de estar. Podía llamar a su antigua unidad. Gerardo Hernández todavía estaba en Monterrey trabajando en seguridad privada. Unas cuantas llamadas y tendría ayuda. Pero esta no era una operación militar que requiriera un equipo. Esto era personal. Jaime pasó la noche limpiando la casa de su madre y pensando. No el pensamiento emocional disperso que conducía a errores, sino el enfoque metódico que lo había mantenido vivo a través de 97 bajas confirmadas e innumerables situaciones cercanas a la muerte. Cada misión exitosa comenzaba con inteligencia. Y la inteligencia comenzaba con la observación. Al amanecer, examinó la puerta trasera rota con más cuidado. Cerradura barata, fácil de patear, pero el ángulo del daño le decía algo. La primera patada había fallado. Había una abolladura en el marco, 8 centímetros por encima de la cerradura. Quienquiera que hiciera esto era fuerte pero descuidado, probablemente drogado con adrenalina o alguna otra cosa. Fotografió la huella de la bota en la tierra afuera, botas de trabajo talla 31, patrón de suela pesada. Del tipo que usan los trabajadores de la construcción o los obreros manuales. No era mucho, pero era algo. Dentro, Jaime encontró más. Una colilla de cigarrillo cerca de la barda trasera, Marlboro rojo, aplastada bajo una bota. La barda tenía rasguños recientes donde alguien había trepado. Un trozo de hilo de mezclilla enganchado en un clavo. Pequeñas cosas que la policía había pasado por alto o no había tenido tiempo de procesar. Su teléfono sonó. Gerardo Hernández. Me enteré de lo de tu mamá, hermano. ¿Necesitas algo? Jaime y Gerardo habían servido juntos en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, parte del mismo equipo de tiradores selectos durante 8 años. Se habían salvado la vida mutuamente más veces de las que cualquiera de los dos quería contar. Después de ser dados de baja, Gerardo se había quedado en el área mientras Jaime había ido a la deriva, buscando un propósito en la vida civil. Información, dijo Jaime. 5 hombres atacaron la casa de mi madre ayer, la golpearon después de robarle. La policía no va a hacer una mierda. Gerardo se quedó callado por un momento. ¿Entonces estás cazando? 48 horas. Esa es mi ventana antes de que los rastros se enfríen. ¿Qué necesitas? Acceso a cámaras de la calle, frecuencias policiales, cualquiera que pueda haber visto algo. En esta colonia, alguien siempre ve. Dame 2 horas. Jaime pasó esas horas recorriendo la colonia él mismo. La mayoría de la gente no estaba en casa durante el día, pero encontró a doña Berta Herrera 3 casas más abajo, una maestra jubilada que pasaba sus días observando la calle desde detrás de cortinas de encaje. Señora Herrera, soy el hijo de Sara. ¿Vio algo ayer por la tarde? El rostro de la anciana se suavizó con simpatía. Me enteré de lo que pasó. Es terrible. Esta solía ser una colonia tan segura. Hizo una pausa y luego bajó la voz. Sí, vi una furgoneta. Azul oscuro, tal vez negra. Estuvo estacionada en la esquina durante unos 20 minutos antes de irse rápido alrededor de las 3:30.
¿Vio la matrícula? No, pero tenía uno de esos nombres de empresa en el costado. Algo sobre electrodomésticos o reparaciones. Las letras estaban descoloridas, sin embargo. Jaime le agradeció y siguió adelante. Otros dos vecinos confirmaron haber visto la furgoneta. Uno pensó que era un vehículo de reparto. Otro la recordó porque había estado estacionada en doble fila, bloqueando una entrada. Cuando Gerardo devolvió la llamada, tenía más. Tengo algo de una cámara de tráfico a 2 cuadras de la casa de tu mamá. Furgoneta Chevy azul oscuro. Se pasó un semáforo en rojo alrededor de las 3:45 de la tarde. No pude obtener un número de placa, pero tengo un amigo en el Instituto de Control Vehicular. Podría reducir la búsqueda. Bien. ¿Qué hay de las comunicaciones policiales? Nada específico, pero aquí hay algo interesante. Ha habido 6 invasiones domésticas similares en el área en los últimos 3 meses. Todas víctimas ancianas, todas durante las horas del día, todas brutalmente golpeadas incluso después de entregar sus objetos de valor. Malditas coincidencias. Jaime sintió que la furia fría se profundizaba. Este era un crimen oportunista. Este era un patrón, un coto de caza. Estos hombres eran depredadores que atacaban específicamente a los vulnerables y ancianos. Envíame todo lo que tengas sobre esos otros casos. Para el mediodía, Jaime tenía direcciones, informes policiales, declaraciones de víctimas. Los extendió sobre la mesa de su cocina y estudió el patrón. Las casas formaban un círculo aproximado, un radio de unos 16 kilómetros. Todas casas de una sola planta en colonias de clase trabajadora. Todas las víctimas mayores de 65 años viviendo solas o solo con un cónyuge. Pero fue la línea de tiempo lo que llamó su atención. Los ataques venían en grupos, 2 o 3 en una semana, luego nada durante 2 o 3 semanas. Como si estuvieran trabajando en ráfagas, probablemente vendiendo los bienes robados antes de atacar de nuevo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Gerardo. Encontré una furgoneta registrada a nombre de Gustavo Torres, 34 años, múltiples antecedentes por robo y asalto. Última dirección conocida en la colonia La Alianza, enviando ubicación ahora. Jaime sintió una oleada de satisfacción. Se había tirado del primer hilo. Gustavo Torres vivía en una unidad habitacional deteriorada donde la alberca había sido drenada y llenada de basura. Jaime observó desde el otro lado de la calle en su camioneta, paciente como la muerte. A las 6 de la tarde, una furgoneta azul oscuro entró en el estacionamiento. Un hombre de unos 30 años salió, con la barriga cervecera colgando sobre el cinturón y un cigarrillo colgando de los labios. Jaime esperó hasta que Torres desapareció en su departamento, luego se acercó a la furgoneta. A través de las ventanas traseras, podía ver un revoltijo de bienes robados, televisores, joyeros, pequeños aparatos electrónicos. Descuidado, arrogante. Estos hombres pensaban que eran intocables. Se retiró y esperó. Inteligencia primero, luego acción. A las 8 p.m., Torres salió de nuevo, acompañado por otros 2 hombres. Uno era enorme, al menos 1,93 metros, con la cabeza afeitada y tatuajes en el cuello que subían más allá de su cuello. El otro era fibroso, con energía nerviosa, revisando constantemente su teléfono. Subieron a la furgoneta y se fueron. Jaime los siguió a distancia usando técnicas que había aprendido rastreando objetivos a través de la Sierra Madre. Mantenerse atrás. Usar otros vehículos como cobertura. Nunca seguir directamente. La furgoneta serpenteó por las calles de Monterrey antes de detenerse en un bar de mala muerte llamado El Oxidado. Jaime se estacionó calle abajo y esperó de nuevo. La paciencia era la mayor arma del cazador. A las 10 de la noche, llegó un cuarto hombre, mayor, tal vez 50 años, con un rostro demacrado y los movimientos espasmódicos de un consumidor de cristal de larga data. A las 11 p.m., un quinto, más joven, de unos 20 años, con el pelo engominado hacia atrás y una costosa chaqueta de cuero que no encajaba con la zona. 5 hombres. El número correcto. Jaime los observó a través de las ventanas mugrientas del bar, riendo y bebiendo, celebrando sus botines. El grande con los tatuajes en el cuello, ese tenía que ser el que había golpeado a su madre. El que ella describió.
Tomó fotos con su teléfono, ejecutó el reconocimiento facial a través de una aplicación que Gerardo le había proporcionado. Software de grado militar. No del todo legal para uso civil, pero ese barco había zarpado en el momento en que tocaron a su madre. Los resultados llegaron rápido. Valentín Bueno, 38 años, líder. Múltiples cargos por asalto, robo a mano armada, sospechoso en 2 homicidios sin resolver. El joven de la chaqueta de cuero, William Flores, 36 años. El grande con tatuajes en el cuello, asalto con arma mortal, violencia familiar, agresión agravada. Recién salido del penal hace 6 meses. Ramiro Huerta, 29 años, el fibroso y nervioso. Robo, posesión, robo de identidad. El tipo de tecnología, probablemente. Clemente Portillo, 51 años, el adicto al cristal. Largo historial de delitos de drogas y robos menores. Seguidor, no líder. Gustavo Torres, 34 años, el conductor. Su transporte y contacto para bienes robados. Jaime sintió que algo se asentaba en su pecho, la calma antes de la tormenta. Ahora conocía sus nombres. Conocía sus caras. Y en las próximas 36 horas, sabría todo lo demás. Llamó a Gerardo para pedir identificaciones de los 5. Necesito que busques antecedentes, direcciones, asociados, lugares habituales, todo. ¿Realmente vas a hacer esto? Golpearon a mi madre de 73 años por diversión, Gerardo. Mientras ella les rogaba que pararan. Luego se rieron de ello. No estoy discutiendo, hermano. Solo asegurándome de que lo hayas pensado bien. 15 años en las fuerzas especiales. Pensé en escenarios muchísimo más complicados que este. Está bien, dame 6 horas. Tendré todo lo que necesitas. Jaime se sentó en su camioneta hasta que el bar cerró a las 2 de la madrugada, viendo a los 5 hombres salir tambaleándose. Estaban borrachos, descuidados, discutiendo sobre algo. Valentín Bueno empujó a Clemente Portillo contra la furgoneta, gritando sobre dinero. William Flores los separó, pero no antes de que Jaime viera la dinámica claramente. Valentín era el cerebro, tal como era. William era el ejecutor, el músculo. Los otros eran seguidores, eslabones débiles en la cadena. En cualquier operación, siempre identificas los eslabones débiles. Ellos eran los que se rompían bajo presión, los que daban información, los que cometían errores. Jaime siguió la furgoneta de Gustavo Torres de regreso a la unidad habitacional, luego se retiró. Tenía lo que necesitaba por esta noche. El resto vendría mañana. A las 3 de la madrugada, Jaime estaba sentado en su propio departamento, extendiendo todo en su pared como un paquete de objetivos. Fotos, direcciones, asociados conocidos, historiales criminales, patrones de comportamiento. Dibujó conexiones con hilo rojo, construyendo una imagen completa de su enemigo. Era como prepararse para una misión en Culiacán o Tijuana, excepto que sus objetivos estaban justo aquí en su ciudad natal, depredando a personas como su madre. Personas que no podían defenderse. Pero Jaime sí podía. Su teléfono vibró con un correo electrónico de Gerardo. Terminé los antecedentes. Enviando ahora. También, aviso. Valentín Bueno tiene una conexión con un policía local, Alfonso Alvarado. Quizás quieras mantener esto fuera del radar. Jaime abrió el archivo y leyó. Alfonso Alvarado, 15 años en la fuerza. Múltiples quejas sobre fuerza excesiva y manipulación de pruebas que nunca prosperaron. Había fotos de Alvarado reuniéndose con Valentín Bueno fuera de un table dance en el centro. Dinero cambiando de manos. Así que por eso la respuesta policial había sido tan superficial. No estaban simplemente sobrecargados de trabajo. Al menos uno de ellos estaba protegiendo activamente al equipo. Jaime sonrió con gravedad. Esto lo haría más fácil. En realidad, no había necesidad de preocuparse por la interferencia de la ley. Estaba completamente solo, de la manera que prefería. Pasó el resto de la noche planeando. No la venganza, esa parte era simple. Sino la captura. Tomar a 5 hombres, incluso criminales débiles y estúpidos, requería precisión. Tenía que aislarlos,
controlar el entorno, eliminar cualquier posibilidad de escape o interferencia externa. Al amanecer, tenía su plan. Era agresivo, peligroso y completamente ilegal. También iba a funcionar. A las 7 de la mañana, Jaime condujo hasta una bodega de almacenamiento que había alquilado cuando se mudó por primera vez a Monterrey. Dentro estaba todo lo que no había podido dejar ir de sus días militares. Chalecos antibalas, equipo táctico, bridas, cinta adhesiva, una bolsa de emergencia que podía mantenerlo operativo durante 72 horas, y en un estuche cerrado en la parte trasera, su rifle. Pasó la mano sobre el estuche del arma, pero lo dejó cerrado. Esta no era una misión de tiroteo. Esto requería un tipo diferente de precisión. Jaime cargó su camioneta con lo que necesitaba, luego se dirigió a Home Depot. Cuerda, cadenas, candados. El empleado ni siquiera parpadeó, solo otro contratista comprando suministros. Pagó en efectivo. La siguiente parada fue una farmacia donde compró somníferos de venta libre y antihistamínicos. Combinados adecuadamente, dejarían inconsciente a alguien sin matarlo. Aprendió eso en el entrenamiento de supervivencia. Al mediodía, Jaime estaba listo. Había dormido 3 horas, comido una comida rica en proteínas y repasado su plan una docena de veces. El primer objetivo sería el eslabón más débil, Clemente Portillo. Encontró a Portillo detrás de un depósito en el sureste de la ciudad, exactamente donde la inteligencia de Gerardo decía que estaría. El hombre estaba haciendo un trato de drogas, torpe y obvio, con 2 adolescentes que apenas parecían tener 16 años. Jaime esperó hasta que la transacción terminó y los chicos se fueron. Luego se acercó a Clemente Portillo. El hombre se dio la vuelta, con los ojos desorbitados por la paranoia alimentada por las drogas. De cerca, se veía incluso peor que en su ficha policial, mejillas hundidas, dientes podridos, costras en los brazos por rascarse constantemente. ¿Quién pregunta? Alguien que sabe lo que hiciste ayer en la calle Maple. El rostro de Portillo se relajó por el miedo solo por un momento antes de intentar correr. Jaime había anticipado eso. Bloqueó la salida del callejón con su camioneta. Portillo dio 5 pasos antes de que Jaime lo atrapara. Un brazo serpenteando alrededor de su garganta en un estrangulamiento trasero desnudo, mata león. Sin vacilación, sin piedad. Portillo luchó durante quizás 8 segundos antes de quedar inerte. Jaime le ató las manos y los pies con bridas, lo amordazó con cinta adhesiva y lo cargó en la caja de la camioneta. Lo cubrió con una lona y la aseguró con cuerdas elásticas. Todo tomó menos de 3 minutos. Nadie vio nada. Objetivo 1 asegurado. Jaime condujo hasta una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que había explorado la noche anterior. Había sido una planta empacadora de carne alguna vez, cerrada después de violaciones del Código de Salud. Ahora eran solo paredes de concreto, óxido y vacío. Perfecto. Arrastró a Portillo adentro y lo encadenó a un pilar de soporte. Cuando el hombre despertó 20 minutos después, Jaime estaba sentado en una silla plegable frente a él, silencioso e inmóvil. Los ojos de Portillo se abrieron de par en par. ¿Intentas gritar a través de la mordaza? Voy a quitarte eso, dijo Jaime con calma. Si gritas, te la volveré a poner y te dejaré aquí durante 3 días sin agua. No, si entiendes. Portillo asintió frenéticamente. Jaime le quitó la mordaza. Calle Maple, ayer. Mujer anciana. Tú estabas allí. No sé de qué estás. Jaime le volvió a poner la mordaza. Los ojos de Portillo se llenaron de lágrimas. Intentémoslo de nuevo. Esta vez, di la verdad. Le quitó la mordaza una vez más. Portillo estaba hiperventilando ahora. Temblando. Está bien. Está bien. Sí, golpeamos esa casa. Pero no toque a la señora. Ese fue William, hombre. A William le gusta lastimar a la gente. Yo solo llevé cosas a la furgoneta. ¿Quién más estaba allí? Valentín, William, Ramiro, Gustavo. 5 de nosotros en total. Mira, hombre, son solo negocios. Encontramos casas que parecen vacías, ancianos que no se defenderán. Ella sí se defendió. Intentó proteger su hogar.
Y William Flores la golpeó hasta dejarla inconsciente mientras el resto de ustedes se reía. Portillo estaba llorando ahora. Lo siento, hombre. Lo siento. Estábamos drogados. No estábamos pensando. ¿Dónde están las propiedades de mi madre? Valentín las tiene. Él vende todo a través de un tipo en Saltillo. Mira, te diré lo que quieras. Solo déjame ir. Jaime se inclinó hacia adelante. No vas a ir a ninguna parte. Todavía no. Vas a esperar aquí mientras recojo a los demás. Luego todos vamos a visitar a mi madre. ¿La recuerdas, verdad? La mujer a la que aterrorizaron en su propia casa. El rostro de Portillo palideció. Por favor, hombre. Te daré dinero. Desapareceré. Nunca me verás de nuevo. Tienes razón en esa última parte. Jaime lo amordazó de nuevo y lo dejó encadenado en la oscura bodega. Tenía 4 objetivos más que adquirir, y el reloj corría. Ramiro Huerta fue el siguiente más fácil. Según la inteligencia de Gerardo, vivía con su novia en un dúplex cerca del aeropuerto. Jaime vigiló el lugar durante 2 horas antes de que Huerta saliera solo llevando una bolsa de computadora portátil, probablemente para vender datos robados o piratear las cuentas de alguien. Huerta se subió a un Honda Civic destartalado y condujo hasta un Starbucks. Jaime lo siguió adentro, observando mientras el hombre más joven se sentaba en una mesa de la esquina, con auriculares puestos, perdido en cualquier actividad ilegal que estuviera realizando. El medicamento para dormir fue al café de Huerta mientras estaba en el baño. Jaime había aprendido de un ex médico que triturar las pastillas finamente y mezclarlas con algo caliente enmascaraba el sabor casi por completo. Huerta bebió la mitad de su café antes de que sus párpados comenzaran a caer. Intentó ponerse de pie, confundido, y luego colapsó de nuevo en su silla. Jaime estuvo allí inmediatamente, interpretando al extraño preocupado. Oye amigo, ¿estás bien? Te ves enfermo. Déjame ayudarte a llegar a tu auto. El barista apenas levantó la vista. Solo otro cliente teniendo un episodio médico. Jaime medio cargó a Huerta afuera, lo cargó en la camioneta y se fue. Sin drama, sin testigos. Objetivo 2 asegurado. Huerta despertó encadenado junto a Portillo en la bodega. Su confusión se convirtió en terror cuando se dio cuenta de dónde estaba. ¿Qué carajo? ¿Quién eres tú? ¿Sabes para quién trabajo? Valentín Bueno, dijo Jaime. Líder de una pandilla de poca monta que cree que es más inteligente de lo que es. Tú eres su chico de tecnología. Exploras los objetivos, monitoreas las frecuencias policiales, probablemente manejas los sistemas de seguridad. El rostro de Huerta se puso blanco. ¿Cómo sabes? ¿Calle Maple? Ayer. Estabas en la furgoneta monitoreando la radio policial mientras tus amigos golpeaban a una mujer anciana en su cocina. Yo no la toqué. No, solo te aseguraste de que no los atraparan. Lo que te hace cómplice de asalto, robo, abuso de ancianos. Podría seguir. Ramiro Huerta intentó un enfoque diferente. La defensa del tipo inteligente. Mira, no sé qué estás planeando, pero estás cometiendo un error. Nos lastimas, Valentín vendrá por ti. Conoce gente. Gente peligrosa. Jaime sonrió sin humor. Cuento con que Valentín venga por mí. Hace que sea más fácil encontrarlo. Amordazó a Huerta y lo dejó junto a Clemente Portillo, que todavía sollozaba. 3 más por hacer. Gustavo Torres era el complicado. El conductor rara vez iba a alguna parte sin su furgoneta, y la furgoneta era reconocible. Jaime necesitaba sacarlo. Llamó al teléfono de Torres desde un teléfono desechable, disfrazando su voz. Gustavo, soy Ricardo de Saltillo. Valentín me dijo que te llamara. Tengo una carga que necesita moverse esta noche. ¿Puedes traer la furgoneta al lugar habitual? Torres refunfuñó pero aceptó. El lugar habitual resultó ser un muelle de carga detrás de un centro comercial cerrado. Jaime llegó primero y esperó en las sombras. Cuando la furgoneta de Torres se detuvo, Jaime se acercó por detrás, moviéndose silencioso como el humo. El conductor estaba escuchando la radio, fumando un cigarrillo,
completamente ajeno. Jaime abrió la puerta y le aplicó el taser antes de que pudiera reaccionar. Objetivo 3 asegurado. Torres se unió a los otros en la bodega, todavía aturdido por la descarga eléctrica. Cuando vio a Portillo y Huerta encadenados, comenzó a maldecir. «¿Estás muerto, hombre? Estás jodidamente muerto. Valentín te va a despellejar vivo». «Puede intentarlo», dijo Jaime. «Primero, tiene que encontrarme. Y ahora mismo, estoy más preocupado por encontrarlo a él». Eso dejaba a los dos objetivos más difíciles, Valentín Bueno y William Flores. Estos no eran seguidores o nerds tecnológicos o drogadictos. Estos eran hombres violentos que no se irían en silencio. Jaime necesitaba un enfoque diferente. Pasó las siguientes 4 horas observando el departamento de Valentín, un lugar sorprendentemente agradable en una colonia privada en la zona norte. El dinero de la droga y los bienes robados pagaban bien. Aparentemente, William Flores vivía 2 edificios más allá, lo que significaba que los dos eran cercanos. Probablemente se reunían regularmente. A las 9 de la noche, ambos hombres salieron y subieron a una escalade negra con vidrios polarizados. Condujeron hasta un table dance en el centro, el mismo donde Alfonso Alvarado había sido fotografiado reuniéndose con Valentín. Jaime no podía tomarlos en un lugar público, no con testigos y seguridad. Los necesitaba aislados, así que esperó de nuevo, paciente, observando la puerta principal del club. A medianoche, una mujer se le acercó en el estacionamiento. «Has estado sentado aquí un buen rato», dijo. Tenía unos 40 años, ojos cansados, la mirada de alguien que había estado bailando por dinero demasiado tiempo. Su etiqueta con el nombre decía Lorena. «Esperando a alguien», dijo Jaime. «¿No lo estamos todos?» Encendió un cigarrillo. «Estás vigilando a Valentín, ¿verdad? No te molestes en tratar de cobrar. Él no paga sus deudas». Jaime la miró con más atención. «¿Lo conoces?» «Todos aquí conocen a Valentín. Él y William creen que son dueños del lugar. Dan propinas de mierda. Agarran a una chica. Empiezan peleas. La gerencia no hará nada porque Valentín tiene trapos sucios del dueño. Se formó una idea. ¿Alguna vez se va solo? Nunca. Él y William están pegados por la cadera. Pero. Dudó, estudiando a Jaime. No eres un cobrador, ¿verdad? No, soy algo más. Bien. Porque Valentín Bueno es un pedazo de mierda que merece lo que sea que le venga. ¿Quieres saber cuándo se van? Tienen una rutina. Todos los miércoles por la noche, recogen un envío de esta bodega en el Boulevard Industrial. Solo ellos dos. Alrededor de las 2 de la madrugada Jaime sacó 4,000 pesos. «¿No me viste?» Ella tomó el dinero y sonrió con tristeza. «Cariño, nunca veo nada». A la 1:45 de la madrugada, Jaime estaba posicionado cerca de la bodega en el Boulevard Industrial. Era perfecto, aislado, sin cámaras, sin testigos, un muelle de carga, estacionamiento vacío y una calle que apenas veía tráfico a esa hora. La escalade negra se detuvo a las 2:15 de la madrugada. Valentín y William salieron, relajados, hablando de algo y riendo. No tenían idea de que estaban siendo cazados. Jaime esperó hasta que estuvieron en la puerta de la bodega antes de hacer su movimiento. Aprendió en la escuela de tiradores que el mejor disparo era el que tu objetivo nunca veía venir. El mismo principio se aplicaba aquí. Se acercó por detrás, silencioso, y clavó su puño en el punto de presión en la base del cráneo de William Flores. El hombre enorme cayó como un árbol talado. Valentín giró, buscando un arma en su cintura, pero Jaime fue más rápido. Barrió las piernas de Valentín y lo tuvo en el suelo en 2 segundos. Una rodilla en su pecho, el arma pateada lejos. «¿Recuerdas la calle Maple?», dijo Jaime en voz baja. «Mujer anciana. La golpeaste hasta casi matarla por diversión». Los ojos de Valentín se abrieron con reconocimiento y miedo. «Eres el hijo. El chico de Sara». «Así es. Y cometiste un error cuando tocaste a mi madre». Valentín intentó luchar, pero Jaime había entrenado con hombres con el doble de su nivel de habilidad.
Puso a Valentín en una llave de estrangulamiento hasta que quedó inerte, luego ató a ambos hombres con bridas y los cargó en su camioneta. William Flores era tan masivo que Jaime tuvo que usar una carretilla para muebles que trajo específicamente para este escenario. Objetivo 4 y 5 asegurados. El sol estaba saliendo cuando Jaime llegó de regreso a la bodega con su carga final. Los 5 hombres estaban ahora encadenados en fila, despertando para encontrarse en una pesadilla de concreto. Valentín Bueno fue el último en recuperar la conciencia. Y cuando lo hizo, su actitud arrogante se evaporó. «No puedes hacer esto», dijo Valentín. «¿Sabes a quién conozco? Eres un hombre muerto». Jaime se arrodilló frente a él. «En la sierra, rastreé a un jefe de plaza durante 3 semanas. Había ejecutado a 27 pobladores por ayudar a las fuerzas federales. Cuando finalmente hice el disparo, fue desde 1400 metros. Nunca supo que lo golpeó. ¿Ustedes 5? Ni siquiera son un desafío. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Podemos pagarte. No quiero tu dinero. Quiero justicia. Esa vieja perra se lo merecía». Jaime le dio un revés a Valentín tan fuerte que su cabeza se sacudió hacia un lado. «No tienes derecho a hablar de mi madre. Renunciaste a ese derecho cuando la golpeaste hasta dejarla inconsciente en su cocina». Se puso de pie y los miró a los 5. 48 horas. Eso es lo que tardé en encontrarlos. Son descuidados, estúpidos y crueles. Se aprovechan de los débiles porque ustedes son débiles. Pero ahora van a aprender lo que sucede cuando eligen el objetivo equivocado. «¿Qué vas a hacer?», gimió Clemente Portillo. Jaime sonrió fríamente. «Esa no es mi decisión». Sacó su teléfono y marcó a su madre. «Hola, mamá. Los encontré. A los 5. Te los llevo». Hubo un largo silencio en el otro extremo. Luego, la voz de Sara Ríos llegó, más fuerte de lo que había sido en días. «¿La casa? Si ahí es donde los quieres». Otra pausa. «Mi casa. Violaron mi hogar. Ahí es donde pagarán». «Entendido. Dame 2 horas». Jaime alquiló una furgoneta de carga y pasó la siguiente hora cargando a los 5 hombres, todavía encadenados y amordazados, en la parte trasera. Lucharon e intentaron gritar a través de sus mordazas, pero no había nadie para escucharlos. La zona industrial estaba desierta. Condujo con cuidado, obedeciendo cada ley de tráfico. Lo último que necesitaba era que lo detuvieran con 5 hombres secuestrados en la parte trasera. Cuando llegó a la casa de su madre, el amanecer estaba rompiendo sobre la tranquila calle de la colonia. Sara estaba esperando en el porche, una vista que hizo que el pecho de Jaime se apretara. Se había aseado, pero los moretones aún eran vívidos contra su piel pálida. Su ojo izquierdo todavía estaba hinchado, pero se mantenía erguida, digna, sosteniendo un bate de béisbol, el bate de su padre, el que Sara había guardado en el garaje durante 30 años. «¿Son ellos?», preguntó mientras Jaime abría las puertas de la furgoneta. «Todos». Jaime los arrastró uno por uno, obligándolos a ponerse de rodillas en la entrada. Valentín Bueno intentaba parecer desafiante, pero sus ojos seguían dirigiéndose al bate en las manos de Sara. William Flores solo miraba con furia. Todavía el tipo duro incluso ahora. Los otros 3 parecían aterrorizados. Sara caminó lentamente por los escalones del porche, estudiando cada rostro. Cuando llegó a William Flores, se detuvo. «Tú eres el indicado», dijo. «El de los tatuajes en el cuello. Me golpeaste primero. Me llamaste vieja perra. Te reíste cuando lloré». William intentó escupirle, pero Jaime lo agarró por la garganta y apretó hasta que su cara se puso morada. «Muestra algo de respeto», dijo Jaime en voz baja. «O esto termina mucho peor para ti». Sara se volvió hacia Valentín. «Y tú eres el líder. El que dijo que yo era demasiado pobre para molestarme, que deberían quemar mi casa». Valentín no dijo nada, pero Jaime podía verlo calculando, buscando un ángulo. «Tomaron mis cosas», continuó Sara, con voz firme. «Mis joyas, mi televisión, las medallas de mi difunto esposo. Pero eso no fue suficiente para ustedes. Tenían que lastimarme.
Una anciana que nunca les hizo nada. Tenían que hacerme sentir indefensa en mi propia casa. Apretó el bate con más fuerza. Pero ya no estoy indefensa. Jaime había desencadenado sus piernas pero mantuvo sus manos atadas a la espalda. Forzó a los 5 hombres a entrar a la casa, a la sala de estar donde hacía solo 2 días habían golpeado a su madre. La mancha de sangre todavía estaba en la alfombra. Así es como va a funcionar, dijo Jaime. Mi madre va a decir lo que tiene que decir. Ustedes van a escuchar. Si intentan correr, les romperé las piernas. Si intentan pelear, los derribaré permanentemente. ¿Nos entendemos? Clemente Portillo estaba llorando. Por favor, lo sentimos. Lo arreglaremos. Lamentan que los atraparan, dijo Sara. Sopesó el bate, probando su peso. Lamentan haber elegido a alguien con un hijo que sabe cómo rastrear personas. Miró a Jaime. Cierra las cortinas. Él lo hizo. Lo que sucedió después tomó 3 horas. Sara comenzó con los seguidores, Clemente, Gustavo y Ramiro. Los hizo arrodillarse. Luego, con una fuerza que Jaime no sabía que aún poseía, balanceó el bate. No a sus cabezas. Eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Apuntó a sus hombros, sus espaldas, sus piernas. Los mismos lugares donde la habían golpeado. Cada golpe iba acompañado de palabras. Esto es por hacerme suplicar. Golpe. Esto es por reírse mientras lloraba. Golpe. Esto es por hacerme sentir miedo en mi propia casa. Golpe. Los hombres gritaban. Suplicaban. Prometían cualquier cosa. Pero Sara no se detuvo. Jaime observaba desde la esquina, listo para intervenir si ella iba demasiado lejos. Pero ella tenía el control. Cada golpe era calculado, medido. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Después de 1 hora, los 3 seguidores estaban acurrucados en el suelo, magullados y rotos, pero vivos. Sara pasó a William Flores a continuación. El hombre grande intentó hacerse el duro al principio, burlándose de ella. ¿Eso es todo lo que tienes, vieja? Sara clavó el bate en su rodilla con un crujido que hizo que todos en la habitación se estremecieran. El grito de William fue animal, crudo y desesperado. Mi esposo solía jugar béisbol, dijo Sara conversacionalmente, recuperando el aliento. Ligas locales antes de unirse al ejército. Él me enseñó a batear. Siempre decía que la clave estaba en las caderas, no en los brazos. Demostró en la otra rodilla de William. Durante 30 minutos, Sara trabajó en William Flores. Al final, él estaba sollozando, suplicando, toda su dureza desaparecida. El hombre que había golpeado a una anciana por deporte ahora lloraba pidiendo misericordia a esa misma mujer. Finalmente, se volvió hacia Valentín Bueno. Tú eres el que más quiero, dijo. Eres el líder. Los otros son solo seguidores estúpidos y débiles. Pero tú. Tú eres el que decidió atacarme. ¿Quién eligió mi casa? ¿Quién dio la orden? Valentín había estado observando todo con creciente horror. Su actitud arrogante había desaparecido por completo ahora. Por favor, te devolveré todo. Te pagaré. Me iré de la ciudad. Nunca me verás de nuevo. Tienes razón en eso, dijo Sara. No se contuvo con Valentín. Cada golpe fue más duro, más vicioso. Lo golpeó en las costillas, la columna, los brazos y las piernas. Le hizo pagar por cada moretón en su cara, cada momento de miedo que había sentido, cada lágrima que había llorado. Jaime observaba a su madre, esta mujer que lo había criado con amabilidad y amor, y sintió una oleada de orgullo. No estaba siendo cruel por crueldad. Estaba reclamando su poder, su dignidad, su sentido de seguridad. Cuando Sara finalmente se detuvo, respirando con dificultad y sudando a pesar del aire fresco de la mañana, los 5 hombres eran montones rotos en el suelo de su sala de estar. Conscientes pero completamente destruidos. Ella le entregó el bate a Jaime. Gracias por traérmelos. Te lo ganaste, mamá. Sara miró a Valentín Bueno, que intentaba hacerse un ovillo, gimiendo.
Quiero mis propiedades de vuelta. Cada artículo. Está en mi bodega, jadeó Valentín. Las llaves en mi bolsillo. Tómalo todo. Solo déjanos ir. Jaime recuperó la llave y la dirección. Verificaré eso primero. Si todo está ahí, hablaremos de lo que sucederá después. Dejó a los 5 hombres bajo la atenta mirada de Sara mientras conducía a la bodega de Valentín. Dentro, encontró exactamente lo que esperaba. Docenas de artículos de múltiples robos, incluidas todas las propiedades de su madre, las medallas de su padre, sus joyas, todo. Pero también encontró algo más. Registros detallados. Valentín Bueno podría haber sido un criminal, pero era meticuloso. Documentaba cada trabajo, cada contacto, cada pieza de propiedad robada. Y lo más interesante, había guardado un seguro, fotos del detective Alfonso Alvarado aceptando dinero, conversaciones grabadas, pruebas de corrupción que se remontaban a 5 años. Valentín había estado acumulando influencia contra el policía corrupto, probablemente en caso de que alguna vez lo arrestaran. Era inteligente de una manera retorcida, pero ahora esa influencia pertenecía a Jaime. Cargó todo en la camioneta y condujo de regreso a la casa de su madre. Los 5 hombres todavía estaban allí, apenas conscientes, gimiendo de dolor. Sara estaba sentada en una silla, con el bate en su regazo, luciendo exhausta pero satisfecha. ¿Todo ahí?, preguntó. ¿Todo? ¿Más algo extra? Jaime le mostró los archivos en el teléfono de Valentín. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. ¿Es eso evidencia de corrupción policial? Valentín ha estado pagando al detective Alvarado durante años. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Sara. Entonces tenemos ventaja. Jaime ya había estado pensando 3 pasos por delante. La tenemos, pero necesitamos ser inteligentes con esto. Hizo una llamada a Gerardo Hernández. Necesito que vengas. Trae la documentación que discutimos. Gerardo llegó 20 minutos después, echó un vistazo a los 5 hombres brutalizados en la sala de estar y silbó bajo. Jesús, Jaime, no estabas bromeando. Se lo merecían. Pero ahora necesitamos terminar esto correctamente. Pasaron la siguiente hora documentando todo. Fotos de la propiedad robada, grabaciones de los hombres confesando sus crímenes, copias de los archivos de Valentín sobre Alfonso Alvarado. Jaime estaba construyendo un caso hermético, del tipo que no podía ser ignorado o barrido debajo de la alfombra. Luego hizo una llamada a Luis Juárez, el joven oficial de patrulla que había tomado el informe de su madre. Oficial Juárez, soy Jaime Ríos, el hijo de Sara Ríos. ¿Recuerda la invasión doméstica de la que tomó un informe hace 2 días? Por supuesto. ¿Ha habido algún avance? Podría decirse que sí. He recuperado toda la propiedad robada e identificado a los perpetradores. Tengo confesiones, pruebas y algo más que querrá ver. ¿Puede venir a la casa de mi madre? Traiga a alguien de asuntos internos si puede. Hubo una pausa. Señor Ríos, ¿cómo exactamente recuperó esta evidencia? Le explicaré cuando llegue aquí. Créame, querrá ver esto. Juárez llegó con su supervisor y un investigador de asuntos internos llamado Arturo Dávila. Entraron en la casa de Sara esperando una entrega de pruebas estándar. Lo que encontraron fue a 5 hombres brutalizados encadenados en la sala de estar, gimiendo de dolor. ¿Qué demonios es esto?, exigió Dávila. Jaime le entregó una carpeta. Evidencia de 6 meses de invasiones domésticas violentas dirigidas a víctimas ancianas. Confesiones completas de los 5 perpetradores, documentación de operaciones de venta ilegal y evidencia de que el detective Alfonso Alvarado ha estado aceptando sobornos para proteger a este equipo. Dávila abrió la carpeta, sus ojos abriéndose con cada página. ¿De dónde sacó esto? Encontré a los hombres que atacaron a mi madre. Los interrogué. Ellos confesaron todo. Usted los secuestró. Hice un arresto ciudadano, dijo Jaime con calma. Estos hombres son criminales violentos que han estado depredando a los ancianos durante meses. La respuesta policial al caso de mi madre fue inadecuada. Así que, lo manejé yo mismo. Juárez miró a los 5 hombres, luego a Sara, luego a Jaime. ¿Usted? ¿Usted los torturó? No. Sara habló.
Yo lo hice. Me golpearon en mi casa por diversión. Simplemente les devolví el favor. Dávila luchaba por procesar lo que estaba viendo. Esto es altamente irregular. No puede simplemente. No puede simplemente. ¿Qué? Interrumpió Jaime. ¿No puedo proteger a mi madre cuando la policía no lo hace? ¿No puedo rastrear criminales violentos que han estado operando libremente? ¿No puedo exponer la corrupción en su propio departamento? Las acusaciones de corrupción están documentadas con fotos, grabaciones y registros financieros que se remontan a 5 años. El detective Alvarado ha estado recibiendo dinero de Valentín Bueno para alertarlos sobre investigaciones y desviar la atención de sus operaciones. Todo está ahí. Arturo Dávila se sentó pesadamente, leyendo los archivos. La evidencia era abrumadora, innegable. Después de varios minutos, miró a Jaime. Me ha puesto en una posición imposible. Lo que ha hecho aquí es ilegal en múltiples niveles. Secuestro, asalto, encarcelamiento ilegal. Y sin embargo, tiene pruebas de crímenes mucho peores. Jaime dijo, 6 meses de ataques brutales a víctimas ancianas. Corrupción policial. Una pandilla que ha estado operando con impunidad porque tenían un policía en su bolsillo. Así que, tiene una opción, detective Dávila. Puede arrestarme por hacer su trabajo, o puede poner a estos hombres bajo custodia y limpiar su departamento. La habitación estaba en silencio excepto por los gemidos de los 5 hombres rotos. Finalmente, Dávila se puso de pie. Oficial Juárez, llame a ambulancias y transporte. Vamos a poner a estos 5 bajo custodia. Miró a Jaime. En cuanto a usted, señor Ríos, voy a fingir que llegué aquí y encontré que estos hombres se habían lesionado a sí mismos mientras intentaban huir después de que usted los identificara como los atacantes de su madre. ¿Está claro? Jaime asintió lentamente. Claro como el agua. Pero entienda esto, tuvo suerte. Si esto sale mal, si alguno de estos hombres muere o hace acusaciones que se mantengan, no puedo protegerlo. Entiendo. Las ambulancias llegaron y los 5 hombres fueron cargados en camillas, todavía esposados. Valentín Bueno intentó una última jugada desesperada mientras lo sacaban en silla de ruedas. Nos torturó. Nos secuestró y su madre loca nos golpeó con un bate. No pueden simplemente dejarlo. Cállese, dijo Arturo Dávila con frialdad. Está bajo arresto por robo a mano armada, asalto, abuso de ancianos y unos 20 cargos más. Se enfrenta a 25 años a cadena perpetua. Y cuando el fiscal vea esta evidencia, tendrá suerte de volver a ver la luz del día. La boca de Valentín se cerró de golpe. William Flores solo miró con furia a Jaime mientras se lo llevaban. Pero ya no había bravuconería en sus ojos, solo odio y dolor. Después de que se fueron, Arturo Dávila se volvió hacia Jaime y Sara. El fiscal necesitará sus declaraciones. De ambos. Y señora Ríos, va a necesitar un abogado. ¿Para qué?, preguntó Sara. Usted admitió haber agredido a 5 hombres con un bate de béisbol. Incluso si se lo merecían, eso sigue siendo asalto. En realidad habló Gerardo Hernández. Es defensa propia. Estos hombres irrumpieron en su casa, la golpearon severamente y amenazaron su vida. Ella tenía todas las razones para temer por su seguridad. Cuando el señor Ríos los trajo aquí para recuperar la propiedad robada, se volvieron violentos y la señora Ríos se defendió con la única arma disponible. Dávila estudió a Gerardo. ¿Es usted abogado? No, pero he trabajado en suficientes casos de seguridad para conocer la ley. La señora Ríos estaba defendiéndose a sí misma y a su propiedad. Eso es todo. Dávila pareció escéptico pero asintió. Dejaremos que el Ministerio Público lo resuelva. Pero le digo ahora, esto va a ser complicado. Estaba equivocado. No fue complicado en absoluto. La evidencia que Jaime había reunido era tan abrumadora que el fiscal no tuvo más remedio que procesar agresivamente. Valentín Bueno intentó llegar a un acuerdo, pero las confesiones grabadas y la evidencia física hicieron que su caso fuera imposible de defender. Fue condenado por 14 cargos de robo a mano armada, 7 cargos de asalto y cargos de delincuencia organizada. 28 años, sin libertad condicional.
William Flores obtuvo 32 años por asalto agravado y lesiones. Sus condenas previas significaban que moriría en prisión. Ramiro Huerta, Gustavo Torres y Clemente Portillo aceptaron acuerdos de culpabilidad a cambio de testificar contra Valentín y William. Cada uno recibió de 8 a 12 años. El detective Alfonso Alvarado fue arrestado basándose en la documentación de Valentín. Intentó luchar contra los cargos, pero la evidencia era inquebrantable. Fue condenado por corrupción, obstrucción de la justicia y delincuencia organizada. 15 años, y cumpliría cada día en una instalación separada de los hombres que había protegido, por su propia seguridad. En cuanto a Jaime y Sara, el fiscal se negó a presentar cargos. El informe de Arturo Dávila indicaba que los sospechosos habían resultado heridos mientras resistían un arresto ciudadano y que Sara había actuado en defensa propia cuando se volvieron violentos durante la recuperación de la propiedad. Era una historia delgada, pero respaldada por suficientes detalles plausibles que se mantuvo. Las noticias locales publicaron la historia como un artículo para sentirse bien, mujer anciana e hijo ex fuerza especial derriban banda de invasión doméstica. Sara se convirtió en una especie de heroína local. Entrevistada por 3 estaciones diferentes, les contó sobre su terrible experiencia, su miedo y cómo su hijo le había traído justicia cuando el sistema falló. Omitió la parte sobre el bate de béisbol y las 3 horas en la sala de estar. Algunas cosas eran privadas. 3 semanas después, Jaime estaba en la casa recién reparada de su madre. Ella había hecho reemplazar la puerta trasera con una puerta de seguridad de acero, instalado cámaras y se había unido a un programa de vigilancia vecinal. La mancha de sangre había desaparecido de la alfombra, limpiada profesionalmente. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Jaime. Sara sonrió, luciendo más como ella misma de lo que lo había hecho en semanas. Los moretones se habían desvanecido y la chispa había vuelto a sus ojos. Estoy mejor que bien. Me siento segura de nuevo. No por las cámaras o la puerta nueva, sino porque sé que no estoy indefensa. Esos hombres intentaron convertirme en una víctima, pero al final, les hice pagar. ¿Lo hiciste? Estoy orgulloso de ti. Yo también estoy orgullosa de ti, Jaime. Podrías haberlos matado. Tenías todo el derecho. Pero no lo hiciste. Me los trajiste y me dejaste tener mi justicia. Eso requirió más fuerza que violencia. Jaime había pensado mucho en eso durante las últimas semanas. En la sierra, en tierra caliente, matar había sido parte del trabajo, combatientes enemigos, amenazas claras, objetivos sancionados. Pero esto era diferente. Esto era personal. Y aunque una parte de él había querido meter una bala en cada uno de ellos, sabía que esa no era la verdadera justicia. La verdadera justicia era hacerles enfrentar sus crímenes, hacerles pasar décadas tras las rejas, sabiendo que habían sido derrotados por la anciana a la que intentaron aterrorizar. Esa era una victoria más completa que cualquier disparo mortal. El fiscal llamó, dijo Sara. Han recuperado propiedades de otras 17 invasiones domésticas. 17 familias están recuperando sus cosas porque tú rastreaste a esos hombres. Jaime asintió. Bien. Y hay algo más. Sara le entregó un sobre. Esto llegó ayer. Dentro había una carta de la oficina del gobernador agradeciendo a Jaime por su servicio tanto en el ejército como en la protección de su comunidad. También había un cheque, una recompensa por información que condujera al arresto de una banda criminal violenta. No lo quiero, dijo Jaime. Yo tampoco, así que ya lo doné. A un grupo de defensa de víctimas que ayuda a las personas mayores a recuperarse de crímenes violentos. Lo usarán para establecer una línea directa y una red de apoyo. Jaime sonrió. Eso es perfecto, mamá. Se sentaron juntos en el porche viendo a los niños de la colonia jugar en la calle mientras el sol se ponía. Era pacífico, normal, seguro, todo lo que Sara merecía. Sabes que enviarán gente tras de ti, dijo Sara en voz baja. La pandilla de Valentín tenía conexiones. Alguien podría venir buscando venganza. Que vengan, dijo Jaime. No soy difícil de encontrar. Y no tengo miedo. Lo decía en serio. Después de 15 años como tirador selecto de las fuerzas especiales, después de 97 bajas confirmadas en los lugares más peligrosos del país, la amenaza de criminales de poca monta no le preocupaba.
Si venían, los manejaría de la misma manera que había manejado a Valentín Bueno y su equipo. Pero dudaba que vinieran. Se había corrido la voz a través del inframundo criminal de Nuevo León sobre lo que le sucedió a la pandilla de invasión doméstica. 5 hombres derribados en 48 horas por un soldado altamente entrenado que protegía a su madre. Eso no era un objetivo. Eso era una sentencia de muerte. El teléfono de Jaime vibró. Gerardo. Hola, hermano. Tengo algo que podría interesarte. ¿Qué es? Hay una familia en Saltillo. Una pareja de ancianos fue atacada por un equipo similar la semana pasada. La policía no está haciendo mucho. El hijo me llamó. Escuchó sobre lo que pasó con tu mamá. ¿Quieres saber si estarías dispuesto a ayudarlo a rastrearlos? Jaime se quedó callado por un momento, pensando. Había pasado 15 años sirviendo a su país, siguiendo órdenes, cumpliendo con su deber. Ahora era un civil, construyendo casas, viviendo una vida simple. Pero algunas habilidades no se desvanecían. Algunos instintos se mantenían agudos. Y tal vez, solo tal vez, todavía había una misión que valía la pena hacer. Dame los detalles, dijo Jaime. Sara lo miró y sacudió la cabeza con una sonrisa de complicidad. Una vez soldado, siempre soldado. Algo así. Mientras el sol se ponía sobre Monterrey, Jaime Ríos se sentó con su madre en paz por primera vez en semanas. Valentín Bueno y su equipo estaban en el penal, donde pertenecían. Alfonso Alvarado enfrentaba la justicia. Y en algún lugar de Saltillo, otra familia estaba a punto de obtener la ayuda que el sistema no podía proporcionar. Jaime había aprendido algo importante a través de todo esto. El mundo estaba lleno de depredadores que apuntaban a los débiles, los vulnerables, los ancianos. Personas que pensaban que eran intocables porque el sistema era lento, estaba abrumado o era corrupto. Pero a veces el sistema no importaba. A veces la justicia venía de otro lugar. De un hijo que amaba a su madre. De 15 años de entrenamiento en la unidad militar más elitista del país. De un hombre que sabía cómo rastrear, cómo cazar y cómo hacer que los depredadores entendieran lo que se sentía ser la presa. Valentín Bueno y su pandilla habían cometido un error simple. Pensaron que Sara Ríos era solo otra anciana indefensa. No se habían dado cuenta de que tenía un hijo que movería cielo y tierra para protegerla. Eligieron la casa equivocada, la familia equivocada, la pelea equivocada, y lo habían pagado con 28 años en prisión, 32 años, 8 años, 12 años y 15 años para el policía que los protegía. Eso era justicia. No perfecta, no según el libro, pero real y ganada. Jaime pasó el brazo por los hombros de su madre mientras se sentaban juntos en el porche. Lo que fuera que viniera después, quienquiera que necesitara ayuda, él estaba listo. Porque algunos hombres eran ovejas, algunos eran lobos y algunos, como Jaime Ríos, eran perros pastores. Los lobos del mundo estaban a punto de aprender esa lección de la manera difícil. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.